Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Qué privilegio de verdad volverlos a ver, de estar acá, aunque tan por corto tiempo, pero qué privilegio de verdad estar con los hermanos en la fe, recibir el cariño de cada uno de ustedes, ver sus rostros y, bueno, bendecir el nombre de Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Para mí es un privilegio estar aquí dirigiendo una charla corta, una enseñanza que nos va a permitir, como siempre digo yo, abrir esos inmensos tesoros que el Señor tiene para nosotros. Cuando a uno le hablan de un tesoro, pues uno se imagina un cofre, ¿cierto? Un cofre allá bien bonito, puede ser por fuera, pero que uno está con la expectativa de qué tiene ese cofre por dentro, que es lo más importante, ¿cierto? Como seres humanos valoramos las cosas preciosas, las cosas de valor, valga la redundancia, pero con Dios esa es la añadidura. He aprendido que cuando el Señor habla de cofres, cuando habla de tesoros, los encontramos en su palabra. Esos son los tesoros que nosotros tenemos que buscar a diario, la palabra de Dios, y pedirle a Él que nos abra el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría para poder captar, comprender lo que Él nos quiere decir. La palabra de hoy tiene gran parte que ver con que Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, y la he denominado Dios utiliza imperfectos, ¿verdad? Dios utiliza imperfectos, esa es la palabra de hoy. Bueno, quiero orar antes de comenzar y voy a tener acá mi cronómetro porque o si no mi esposa durante la charla me empieza a hacer gestos. Sí, entonces hay que ser, con Dios las cosas tienen que ser de orden, ¿verdad? Entonces en el tiempo que tiene que ser. Bueno, quiero que inclinemos el rostro y oremos para poder recibir esos tesoros. Amado Padre Celestial y Rey hermoso, te damos gracias, Señor, primero por tu presencia, gracias porque este día tú permitiste que nosotros abriéramos los ojos, Dios, para recibir esos maravillosos tesoros que tienes para nosotros. Gracias por la creación. Dios mío, gracias porque nos permites venir a esta iglesia hermosa y maravillosa a reunirnos con nuestra familia en Cristo, para recibir de tu palabra, para que a través de ella, Señor, tú nos demuestres como todos los días el cariño, el amor, la compasión y la misericordia que tienes por cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta hora, Señor, podamos conectar contigo, que no sea una charla más, Dios, como cualquiera que a veces recibimos y nos distraemos. No, Señor, que tu Espíritu Santo aleje, Señor, de este lugar todo espíritu de distracción, todo problema, toda cuestión que no hayamos terminado, no hayamos organizado en nuestra casa, que hoy lo hagamos a un lado, Señor, para podernos concentrar en lo que es verdadero y real para ti. Lo importante, Señor, escuchar tu palabra, que tú nos hables, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos edifiques a través de ella, Señor Padre Santo, y que salgamos de aquí, Dios de la gloria, diferentes a como llegamos, Dios, que para que esta semana salgamos nosotros de aquí, Señor, con una palabra que nos rete a hacer las cosas para ti, a buscar de ti, de tu presencia, a buscar tu guía, Señor. Y para mí te pido, Dios de la gloria, que mengüe en mí, Señor, todo lo humano, todo lo que proviene de mi mente natural, y que seas tú, Señor, a través de mí, llevando, Padre Celestial, esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí me toca colocarme los ojos porque yo no veo. Bueno, entonces, como les decía, amados hermanos, quise escribir e indagar una charla. Me gusta mucho buscar de la palabra y escribir, y encontré algo interesante de cómo Dios nos utiliza a nosotros como imperfectos. Somos imperfectos, somos creación de Dios, pero somos imperfectos porque somos seres humanos, ¿verdad? Y la palabra de hoy quiere llevarnos a que, a pesar de esa imperfección, Dios nos utiliza. Y como a mí me encanta siempre creo que de las veces que he estado acá, me gusta siempre hablar de historias. Me parece que las historias de la Biblia
lo recrean a uno, lo centralizan en lo que Dios le quiere mostrar a uno, porque nos muestra ejemplos de nuestros antepasados, gracias Paz, y que con ese ejemplo nosotros pues también podemos tomarlos y salir adelante, ¿verdad? Somos hijos de Dios imperfectos, dice la palabra, según la Biblia. El ser humano es considerado imperfecto por naturaleza, ¿verdad? Somos pecadores, nacimos pecadores, ¿cierto? Ese pecado pues ya lo sabemos a través de la historia que proviene de nuestros padres, de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. El pecado entró por ahí, pues no me quiero detener aquí en esto. Y ese pecado hace que nuestra inclinación hacia el mal sea natural, como seres humanos, ¿verdad? O sea, el pecado es inherente en el ser humano desde que nace, hace parte de su naturaleza, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar ahí, ¿cierto? Y el pecado hace que nosotros como seres humanos nos alejemos de Dios. Eso es lo que permite el pecado, que nos alejemos de Dios, sobre todo cuando nos quedamos ahí, nos quedamos patinando en el pecado. Muchas veces decimos, sí, soy pecador, lo reconozco. Esa humildad hace parte de nuestra cotidianeidad cuando somos hijos de Dios, pero no nos podemos quedar en el pecado, no nos podemos quedar repitiendo los errores que hemos cometido durante toda la vida, ¿cierto? Romanos 3:10, para que avancemos, hay algunos que me van a ayudar ustedes, otros ya los tengo acá escritos para ir avanzando. Dice lo siguiente, Romanos 3:10, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nuestra naturaleza es de pecado y de hacer el mal, pero tenemos a Jesús que nos limpia de todo pecado, no por merecimiento, sino por su gracia. Entonces aquí está, no lo digo yo, aquí está diciéndolo el Señor a través de la palabra, que por naturaleza somos pecadores, no hay un solo justo, no lo va a haber, ni lo habrá. Pero gracias al Señor Jesús hemos sido redimidos de pecado, ¿verdad? Y no por nuestras obras, ¿verdad? No nos podemos equivocar. Yo como ser humano puedo hacer buenas obras, pero porque ya fui salvado. Y tiene que ser parte de mi naturaleza, ¿cierto? Pero no por obras ninguno se salva. La palabra es muy clara. Nos salvamos por la gracia de Dios, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo cuando vino a esta tierra, ¿cierto? Vamos a otro versículo. Romanos 5:19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Por nuestro segundo Adán, dice la palabra. El segundo Adán es el Señor Jesús, que vino a resarcir todo lo que hizo el primer Adán, ¿cierto? Por eso, ya entrando en materia, Dios no necesita humanos perfectos para que le sirvan. Dios no necesita humanos perfectos para que cumplan su propósito. Adivinen qué es lo que quiere Dios solamente de nosotros. A ver quién me ayuda. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia, un corazón dispuesto. Exactamente. Esas dos cositas quiere Dios de nosotros. Hijos decididos. Hijos decididos a hacer el bien, a servirle, a cumplir con el propósito, e hijos obedientes. Cuando uno habla de obediencia, vaya que sí nos cuesta, ¿no? La obediencia no es fácil. Los que hemos sido niños, que nos criamos en hogares de pronto donde los padres eran un poco rígidos con el tema de la educación, y preciso a esos padres que son rígidos, les sale uno que otro por ahí descarriadito. No falta, ¿verdad? Que les cuesta obedecer, ¿cierto? Así somos nosotros, hijos imperfectos utilizados por Dios. Los hombres utilizados por Dios en la Biblia no eran perfectos. Aquí voy a leer parte de lo que encontré. Algunos fueron, imagínense, algunos fueron todo lo malo, ¿no? Desobedientes, pecadores, débiles, desafiantes,
poderosos, abusadores. ¿Nos encasillamos en alguno de esos? Posiblemente. Mentirosos, ¿sí? Ahí podemos estar encasillados algunos de nosotros, ¿cierto? Aquí hay para todo. Pecadores, débiles, desafiantes, poderosos, desobedientes, abusadores, ¿cierto? Pero el Señor es grande y maravilloso, que Él no necesita perfectos para que cumplan su propósito. Y les tengo una noticia. Oiga, con Dios no hay nada de coincidencia, ¿no? Son diosidencias, como decimos nosotros. Esa canción última me parece espectacular porque me lleva precisamente como Dios diciéndome, mire, la charla que llevas hoy tiene que ver con esa canción. ¿A dónde voy a huir? ¿A dónde me voy a esconder del propósito de Dios? Esta charla tiene que ver con eso. Ninguno nos vamos a escapar del propósito de Dios. Ahí veremos si queremos alargar el tiempo para que Él nos alcance, y en ese tiempo nos van a dar pao pao, como decimos en Colombia. ¿Quieres que te den pao pao o quieres reaccionar rápido y entrar en obediencia? ¿A dónde vas a huir? ¿A dónde te vas a esconder? Si Dios ya te hizo el llamado, ¿por qué rehusas ese llamado? Muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, en el temor que tenemos, y que el enemigo a veces nos ayuda un poquito, nos da un empujoncito de que no somos dignos de hacer la obra de Dios. Y en eso recaemos la gran mayoría. Tú no eres digno de hacer la obra de Dios, porque tú cometiste esto, hiciste esto, tienes este pecado, no lo has confesado. No eres digno de presentarte delante de Dios todos los días. Eres pecador, abusador, mentiroso, maltratas a tu esposa, a tus hijos, robaste, asesinaste. No eres digno. Eso lo dice el enemigo y lo decimos nosotros en nuestra mente. Pero para Dios no es igual. Para Dios no es igual. Porque en esa imperfección Dios sabe que va a sacar lo mejor de ti. Entonces más nos vale que nos apresuremos a pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Más nos vale que nos apresuremos a orar y a pedirle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nuestras vidas. Porque les doy una noticia. Cada uno de nosotros tenemos un propósito para el Señor. A veces nos equivocamos pretendiendo que nuestro propósito tiene que ser igual al de nuestra hermana o el de nuestro hermano. No. Somos diferentes. Dios nos dio los dones y los talentos diferentes para que cada uno los lleve a cabo y realice su obra. Así que no te sientas indigno del don y el talento que Dios te dio. Porque mientras uno les dio una voz hermosa para cantar, a otros como a mí nos dio una voz fea pero fuerte para hablar. Entonces tienes que tomar lo que Dios te dio y agradécelo. Pero no solo que lo agradezcas, trabájalo, porque eso no es para ti. Si Dios te dio una voz hermosa, no es para ti, es para realizar su obra, para adorarle y llevar a otros que lo adoren, ¿verdad? Si Dios te dio inteligencia y sabiduría en tu labor, en tu trabajo, es para que la utilices y lleves la palabra de Dios a tu trabajo. Muchas veces pensamos que la labor que Dios nos encomienda es de un pastorado, es una labor de solo evangelización, es una labor solo de adoración. No. Aún en tu trabajo, tú tienes que hacer ver el poder de Dios. Tú tienes que hacer iluminar ese recinto, ese sitio donde tú te desenvuelves, como maestro, como empleado, como profesor, como papá, como mamá, como hijo. Ese entorno en donde tú te estás desarrollando, tienes que mostrar el rostro de Jesús. Eso es el propósito que Dios tiene con nosotros. Que seamos verdaderos hijos de Dios. No para mostrar nuestro ego. Es que yo soy hijo de Dios y ustedes no. No. Es para que a través de ti las personas conozcan que hay un Dios vivo. Que hay un Dios hermoso, maravilloso, perdonador. Un Dios que está pendiente de ti, que te ama. Un Dios que te espera aún con la insuficiencia, con el pecado, con la maldad que tenemos dentro de nosotros. Es un Dios que siempre está así, con los brazos abiertos. Entonces no te sientas incapaz. No le des cabida al enemigo
con el autocuestionamiento. No sirvo para nada. No estoy hecho para eso. Mi padre y mi madre me abandonaron. Claro, somos seres humanos y nos duele, pero no nos podemos quedar ahí. Dios nos da una nueva oportunidad para salir adelante. Y ese es el propósito, servirle a Dios. No tenemos otro propósito en la vida. Servirle a Dios es el gran propósito de nuestra vida, ¿verdad? Obviamente hay propósitos en el mundo que tú tienes que cumplir, porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo, ¿verdad? Tienes que cumplir. Cuando trabajas, tienen que cumplir con tu trabajo. Pero nuestro propósito primordial es servirle a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Ahí vamos bien? Listo. Bueno, entonces me quiero ir avanzando porque quiero nombrar aquí a unos personajes que ustedes conocen muy bien, que nos dan claro ejemplo de que fueron supremamente imperfectos, ¿verdad? A pesar de que el ser humano tenía todos esos pecados de desobediencia, algunos asesinaron, algunos fueron maltratadores. Aquí escribí algo que me parece interesante. Fueron capaces, a pesar del pecado, esos mismos personajes fueron capaces y tomaron la decisión de mirar más allá de las circunstancias que estaban viviendo, del pecado. Fueron capaces de mirar más allá, confiaron en el llamado, porque la diferencia entre ellos y nosotros fue que ellos, a pesar de estar en ese pecado grande, una vez les hicieron el llamado, no dudaron. A veces nosotros seguimos dudando todavía del llamado. Ellos inmediatamente tomaron ese llamado, siguieron a Dios a donde Dios los quisiera enviar. No dudaron. Esa es una de las claves. No dudes de tu llamado. No dudes jamás del llamado que Dios te hizo. A pesar de que en sus vidas tomaron buenas y malas decisiones, asumieron las consecuencias. Y te tengo una mala noticia, porque a veces nosotros creemos que cuando salimos del pecado, Dios nos saca del pecado, cuando Dios nos perdona, creemos que a partir de ahí la vida que viene es livianita. No me va a pasar nada. Estoy caminando entre algodones. A partir de ahora, recibí al Señor Jesús y voy a tener una vida plena. ¡Ah, qué alegría! Te tengo una mala noticia, no va a ser así. No va a ser así. Porque tenemos que llevar a cuestas las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros nos equivocamos y tenemos que responder por nuestro pecado, por nuestros errores en la vida. Hay que reponerle la cara y hay que coger esas consecuencias y asumirlas como deben ser. Y eso es lo que Dios está esperando, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Vamos a tener luchas. En medio de servirle a Dios vamos a tener luchas. Esto no va a ser un jardín de rosas. Pero lo importante es que Dios nos va a permitir, a través de esas circunstancias, crecer en la fe. Vamos a crecer en la fe. Vamos a madurar espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos a ejecutar la obra de Dios. Entonces, aquí vamos con las historias. Quise tomar como ejemplo algunos personajes que ya conocemos, pero que de pronto los veíamos por allá a través de la historia de la Biblia en otras cosas, pero yo quise traer algo diferente de cada uno de ellos, a lo que ya conocemos. Entonces vamos a comenzar con Noé, ¿cierto? Todos conocemos a Noé, hemos escuchado de Noé, lo relacionamos con el arca y bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, les voy a contar que Noé no fue tan bueno como lo muestran ahí a veces, ¿no? Tuvo sus errorcillos Noé, ¿cierto? Y de los errores o circunstancias que tuvo Noé como pecado que lo apartó de Dios fue lo siguiente: embriaguez y exposición. ¿Cómo así que Noé embriaguez y exposición? Sí, Noé le gustaba tomarse sus chelitas. Noé fue borrachito de vez en cuando. Entonces fíjense, entonces uno los tiene por allá, wow, Noé, el hombre que escogió Dios para que salvara la tierra, para que cumpliera el propósito de recoger los animales, de que volviera a poblar una tierra nueva. Wow, no, Noé tuvo sus problemitas también. Embriaguez y exposición. Y dice acá la palabra que después de Noé plantar el viñedo, o sea, después de trabajar,
Y trabajar duro, yo me imagino plantando un viñedo, eso debe ser fuerte. El tema de la agricultura es dura, ¿no? Y el hombre pues cansado, dijo, pues me merezco mis chelas. Y el hombre se sentó, me imagino, debajo de un árbol y empezó a echarse sus chelitas ahí, a tomarse el vinito. ¿Y qué pasó? Se emborrachó don Noé. Como decimos en Colombia, se emborrachó la policía. Y me imagino que hizo y deshizo borracho. Se desnudó. No sé si saldría corriendo por ahí desnudo el hombre, quién sabe. Pero dice la palabra que se desnudó. Se desinhibió Noé, ¿cierto? Y acto seguido hubo un problema y fue que su hijo Cam lo vio desnudo. Y en esa época dicen que la desnudez, o sea, era tremendo, ¿no? No podía uno estar desnudo de otra persona, sobre todo de un hijo. Entonces, eso fue algo terrible, ¿no? Para su hijo Cam. Y adivine qué pasó con Cam. En vez de coger y decir, uy, papá, te emborrachaste, ven, papá, vamos para allá. Que es lo normal que uno hace, ¿no? Si su viejo se emborracha o algo. Papá, no, ¿cómo así vamos? Te tomas algo y a dormir, ¿cierto? No, adivine qué hizo Cam. Se burló de su papá. Se burló de su papá. Eso no es algo raro, eso es normal ahora, ¿no? Que uno se burle de sus padres, ¿cierto? Y en lugar de cubrirlo, dice, salió a contárselo a sus hermanos, o sea, ¡juá, juá, juá! Y fulano venga, y fulano, mire mi papá, y a reírnos todos de mi papá. Terrible, ¿no? En contraste, sus dos hermanos, Sem y Jafet, mostraron respeto. Contrario a lo que hizo Cam. Mostraron respeto. Y ellos, para no ver a su padre desnudo, lo que hicieron fue caminar de espaldas, en respeto a su padre. Mientras uno se burló, los otros no, lo cubrieron, ¿verdad? Resumo, adivinen qué pasó de esa consecuencia, de no ser irresponsable y ponerse a tomar, porque es consecuencia de él. Mire lo que pasó acto seguido. En consecuencia de este acto, se produjo la maldición sobre Canaán. Entonces ahí les boto esa perlita, ese tesoro. La maldición de Canaán viene por eso, por la burla de Cam sobre su padre. ¿Y cómo viene la maldición? Cuando Noé despertó, se enteró de lo que Cam había hecho. Y mire la reacción de Noé. Reaccionó pronunciando una maldición sobre Canaán. O sea que tampoco Noé reaccionó de la mejor manera, ¿cierto? Se burló de mí, pues hombre, yo reaccioné, hijo, venga, lo llamo y le digo, no está bien. No hizo eso, por el contrario, lo maldijo y maldijo al pueblo de Canaán, ¿cierto? Entonces fíjense la consecuencia tan grande. Eso lo encontramos como para que no nos demoremos acá en Génesis 9, 18 al 28, para que en la casita lo averigüen. De paso, pues todo lo que se diga acá tiene que ser refutado y contrastado con la palabra, ¿no? Porque el que viene acá, pues, puede suponer algo. La cita es Génesis 9, 18 al 28, para que vean ahí cómo fue maldecido el pueblo de Canaán. Vamos con otro personaje súper interesante y que ustedes conocen, que me encanta, Job. La historia de Job, uno diría, no, pero es que Job, conforme al corazón de Dios, Job no pecó. En la Biblia, pues, no encontré que Job hubiera sido un hombre que pecó y por eso Dios hizo lo que hizo. No, con Job las cosas fueron diferentes. Y ustedes lo saben, que el enemigo lo quiso probar. Y Dios permitió que lo probara a ver el corazón de Job. Fue diferente a Noé. Noé lo quiso porque pecó, porque lo hizo, porque se embriagó. Con Job fue diferente completamente. A diferencia de otros hombres de la Biblia, Job sufrió, pero no por pecado o por error alguno. Job cometió errores de actitud que nos pasan, ¿cierto? A veces cometemos actitudes que no son muy bien vistas por nuestro Señor. Y esa actitud fue corregida por Dios. El error de Job al defenderse de las falsas acusaciones de sus amigos. Cuando el Señor permite que a Job lo toque el enemigo y le empiezan a caer todas las maldiciones y las desgracias que ya sabemos, se le mueren los hijos. Job era un hombre supremamente rico en esa época, perdió todas las riquezas, quedó en la calle y adivine qué pasó, que suele suceder. Los amigos son los primeros en señalarlo y en cuestionarlos, o la familia. Ah, pero es que a usted le pasó eso por pecar.
¿quién sabe qué haría? Tarde que temprano nos enteraremos de lo que hizo, por eso cayó en maldición. Y todo el mundo empezó a señalarlo y a cuestionarlo, ¿verdad? Ese fue el error. Pero imagínense que en medio de esto, Job lo que quiso fue, obviamente, lo que uno hace naturalmente, defenderse. Pero en esa defensa Job comete un gran error y es cuestionar a Dios. Y a veces nos pasa eso. Cuando algo llega a nuestra vida que no estábamos esperando, empezamos a cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué permites eso? ¿Cierto? Nos ha pasado. Cuando doblamos rodillas, Señor, ¿pero por qué lo permites? ¿Por qué? Si yo soy bueno, si yo soy buen padre, buen hijo, si yo voy a la iglesia cada 8 días, si yo te sirvo, ¿por qué permites que empieza a cuestionarlo? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué perdí mis riquezas? Eso lo encuentran en Job 32:2. Tratando de mostrar Job su inocencia, terminó haciendo fue que parecer que Dios era injusto. Imagínense decir uno que Dios es injusto. Ahí lo van a encontrar o si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Job 32:2. Así es. Trató de justificar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando alguien nos está cuestionando, usted trata de sacar defensa de usted, ¿no? No, pero es que yo no. ¿Por qué? Porque eso me pasa a mí. Y yo. Y cuestionó a Dios por defenderse de él. Entonces, ese fue el pecado de Job. Cuestionar a Dios. No podemos cuestionar a Dios en medio de la circunstancia, por más que nos duela. No lo podemos cuestionar. Es Dios. Por Dios, es Dios. No lo podemos cuestionar. Es nuestro Señor. ¿Verdad? Y Dios, Job, imagínense lo que hace, aparte de cuestionar, le exige a Dios un juicio formal. Exigirle a Dios un juicio formal, ¿qué es eso? O sea, se iba como pasando, ¿no? Un poquito. ¿Verdad? ¿Cómo lo corrigió Dios? Dios confrontó directamente a Job, ¿verdad? Dice acá que desde esa actitud fue confrontada desde un torbellino, preguntándole, mire lo que le pregunta a Dios a Job. ¿Anularás tú también mi juicio? Uy, que Dios le diga a uno eso, Dios mío, ¿anularás tú mi juicio? O sea, ¿quién eres tú para poner en tela de juicio lo que yo hago? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso lo hacemos nosotros. Le echamos la culpa a Dios para justificarnos nosotros, ¿verdad? Está en Job 48. Si alguien lo tiene por ahí, que lo lea, por favor, para que haya claridad sobre lo que Job hace en ese momento. Job 48. Imagínense. O sea, por defenderme yo, pues voy a hundir a Dios. No, pues, tremendo, ¿no? ¿Verdad? El error de Job. Job emitió juicios severos sobre el diseño del universo, por Dios, y la soberanía divina, basándose únicamente en su limitada perspectiva humana y su dolor. ¿Nos pasa o no nos pasa? Que emitimos juicios basándonos en nuestra pequeña perspectiva del universo y en el dolor que estamos sintiendo en este momento. Nos ha pasado, ¿verdad? ¿Cierto? La rectificación. Y tenemos rectificación. Job reconoció el error al final de la prueba. O sea, hasta que él no reconoció el error, no salió de la prueba. Les tengo una mala noticia. Hasta que no reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, no vamos a salir de la prueba. Reconozcámoslos humildemente delante de Dios, ¿cierto? Porque aquí hay una promesa. Reconoces el error y sales de la prueba con humildad. Y dice aquí la palabra: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Eso nos pasa, hablamos por hablar, hablamos desde el dolor, desde la circunstancia. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42:3, ¿cierto?
Entonces, en la conclusión, que a pesar de todos esos tropiezos emocionales que tuvo Job, algo interesante, nunca maldijo a Dios. Y eso es muy importante. Lo cuestionó, pero jamás maldijo a Dios en medio de esa circunstancia que vivió. Tenemos aquí otro personaje espectacular, Abraham. Cuando vamos a la historia de Abraham, todos, pero Abraham, el amigo de Dios, Abraham, el padre de la fe, el hombre que sí obedeció a Dios. Así está en la Biblia. Pero Abraham también tuvo por ahí su guardadito. Mire, les voy a nombrar cuáles fueron los errores de Abraham. Mentir sobre su matrimonio por miedo. ¿Se acuerdan? Les recuerdo, cuando Abraham se fue hacia Egipto, llegando a Egipto, la esposa de Abraham, pues Sara, dicen que era una mujer muy hermosa. Dijo, no, pues es que con semejante mujer, ¿yo qué hago? Pues me la quitan y me matan. Exacto. Entonces, ¿qué dijo? No, pues venga, con la esposa cranearon ahí, diga que usted es mi hermana, para que a mí me vaya bien. Y efectivamente, él entró a Egipto diciendo que ella era la hermana, pero esos, como decimos nosotros a veces, esas mentirillas, esas pequeñas mentiras, que eso no hace daño a nadie, eso no, es una mentira así chiquitica, una mentira piadosa, eso no pasa nada, yo miento, esa pequeña mentira trajo maldición sobre Egipto, ¿no? Para los que han leído, trajo plagas sobre Egipto. O sea, una mentira así de chiquita para él llevó plagas a un pueblo que no tenía nada que ver con la mentira de él. Y eso suele suceder. Una mentira nuestra puede incidir sobre mi familia, sobre el entorno en donde estoy, sobre el entorno en mi trabajo. Una pequeña mentira, ¿cierto? Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero no para ahí el tema con Abraham. Uno diría, bueno, Abraham aprendió, porque pues cuando nos dan pao, tenemos que aprender a las buenas o a las malas. Mentiras, Abraham no aprendió, siguió en las mismas. ¿Pero cómo así? Años más tarde vuelve a decir la mentira y comete el mismo error con Abimelech. Igualito. O sea, no aprendió. El rey de Gerar, dice acá, demostrando que le costaba aprender de sus errores, dice la palabra, y de sus faltas pasadas. ¿Tiene algo que ver con nosotros? No, para nada. Nosotros no somos así. Aquí no, eso es por allá, lejos. Eso está en Génesis 20, 1 al 18, para el que le gusta leer y para el que le gusta. Génesis 20, 1 al 18. Ahí está esa preciosa historia. Otro de los errores de Abraham, tratar de cumplir la promesa divina por sus propios medios. ¿Nos ha pasado? No tenemos esa tranquilidad de esperar en el Señor, ¿verdad? Nos cuesta esperar. Así el Señor nos haya dado ya la promesa. Vemos que pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y Señor, ¿y yo para cuándo? ¿Y yo qué? Señor, 5 años y yo. Hasta que actuamos, decimos, no, Señor, ya tú me dices la promesa, yo tengo que marchar. Y voy a marchar, con seguridad. Y voy y marcho y cometo el error porque pues, Dios no te dijo marcha. Dios te dijo, ora y espérame. Y usted dice, no, pues yo soy ligero a buscar lo mío. Y marchó, pero porque se le dio la gana a él y marchó y... ¿Cierto? Entonces, a Dios no le agrada esto. Es en el tiempo de Dios, por Dios. No es cuando uno quiera, ¿verdad? Dios le había prometido a Abraham un hijo con Sara. Si Dios se lo prometió, te lo va a dar. No te desgastes la vida. ¿Cuándo será? Mañana. No. Disfruta del tiempo. Disfruta del camino mientras te llega la bendición. Disfruta el camino. No lo disfrutamos. Y vivimos estresados y vivimos con la expectativa y no disfrutamos del recorrido, porque finalmente el recorrido que tú tienes que hacer de aquí a acá, posiblemente va a haber ahí grandes bendiciones y te las estás perdiendo por andar mirando allá y no tomas esta bendición de aquí. Y así nos pasa, ¿verdad? Por andar esperando lo grande allá, como
Como hacía el Chavo del Ocho, ¿no? Y lo que tienes ahí a un pasito, que lo tienes que gozar, te lo perdiste, porque pasaste así, preocupado. Entonces, pilas. En la bendición, en ese camino de la bendición, hay también bendiciones. Disfrútalo. Disfrútalo. Dios ya te lo prometió. Nadie te lo va a quitar. Ya lo tienes en las manos. ¿Quién te lo va a arrebatar? Si Dios te lo prometió. ¿Verdad? Gran error. Quiero leer aquí textualmente. Abraham flaqueó en su paciencia. Flaqueó. Es la palabra. Flaqueamos en la paciencia. El error. Y fuera del hecho, cometemos errores. En medio de esa circunstancia, Abraham no estaba solo. Uno con su esposa comparte todo. Somos un solo cuerpo, un solo ser. Lo que yo sé lo sabe mi esposa. Para mi esposa no hay cosas ocultas mías. No las hay, no las debe haber. Somos un solo ser. Y mire lo que pasa. Abraham, en medio de esa impaciencia, aceptó lo que le dice Sara. La genialidad de Sara. La genialidad lo digo porque desobedece al Señor y le hace caso a Sara, ¿no? Y mire la perla que le plantea Sara a Abraham. Dice, ¿por qué no te unes a mi sierva egipcia? Para que tengas en ella descendencia, ya que yo no puedo por mi edad. Error de Abraham. Si Dios se lo prometió, ¿por qué no te le paras en la raya a tu esposa y le dices, no? Porque Dios me lo prometió. No, él flaqueó delante de su esposa y dijo, oiga, sí, buena idea. Excelente idea, Sara. Estamos de acuerdo, Sara, ¿no? Estamos de acuerdo. Y fuera del hecho, el descaro, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, yo voy a tomar lo que tú me dices. Lo voy a hacer con mucho gusto. Como decía al final, yo me decía, con mucho gusto. y lo hace. Para traer descendencia, ¿no? A través de la persona que Dios no había dicho que la descendencia venía a través de ella. Y vienen maldiciones por ese error. Eso lo pueden encontrar en Génesis 16 del 1 al 4, ¿vale? Para que lo tengamos ahí, porque si no, no avanzamos. Porque vienen otros más interesantes que estos. La consecuencia de este acto reflejó una falta de confianza en Dios. Obviamente este acto refleja una falta de confianza en Dios y en el poder de Dios y generó un conflicto familiar. Porque después la mujer que le dice que vaya y lo haga, adivínele la cantaleta. Después que lo hizo. Semejante cantaleta yo me imagino de Sara después cuando esta señora tiene al bebé de Abraham. Yo no me puedo imaginar esa casa. Terrible, ¿verdad? Y consecuencia de eso, como siempre nuestros errores pagan, como dicen por ahí, justos por pecadores. ¿Quién termina pagando? Un niño que no tiene nada que ver en esto, Ismael, ¿verdad? Consecuencia de esto, expulsan a Agar, que era la esclava egipcia, la mamá de Ismael. Bueno, eso es para otra historia, para otra, la Rosa de Guadalupe más adelante, que es la historia de cómo se dividen los pueblos, ¿verdad? A raíz de esto se divide el pueblo. Entonces los ismaelitas son los que, si ustedes me recuerdan, en ese momento vendrían siendo ¿quiénes? Los ismaelitas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, consecuencias, el error, cuando Dios le reafirmó explícitamente que Sara a sus 90 años daría a luz un hijo a Abraham, ellos no lo asimilaron con seriedad. Claro, Sara tenía 90 años, Abraham 100 años, y Dios les dijo, van a tener un hijo. Abraham se rió. Esta mañana tenía una discusión con mi esposa porque llegó y me dijo, no fue Abraham, fue Sara, la que se burló fue Sara. Le dije, no, sí señora, pero Abraham fue el primero que se burló. Vayamos a la Biblia y lo buscamos. Abraham se burló del Señor. El texto dice, Abraham se postró sobre su rostro cuando Dios le dijo esto y se rió. Y dijo en su corazón, no se lo dijo a Dios, pero lo dijo en el interior, pero como para Dios no hay nada desconocido. Dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacerle hijo? ¿Cuándo? Eso está en Génesis 17:17.
Y Sara, ya de 90 años, sabe concebir. Se burló. Y obviamente, pues, Sara también se burla. En ese mismo momento, Abraham le sugirió a Dios. Mire, aparte de burlarse, le sugiere a Dios, pues, qué gran idea. Y le dice, Señor, me conformo con que bendigas a Ismael. Ya sé que no me vas a dar hijo, pues entonces bendice a Ismael. ¿Habráse visto cómo va a ir uno en contra de Dios? De la promesa de Dios. Con semejante descaro. Con semejante desobediencia. No, pues, Señor, como yo sé que no voy a tener, pues, eso a esta edad, pues, no. Más bien, ¿por qué no me cambias esa bendición por esta otra? Y así somos nosotros. Cuando llevamos años esperando la bendición, Señor, ¿sabe qué? Ya cambié de idea. No me des eso. Más bien dame eso otro. ¿Te parece? Si Dios ya te la dio, ¿por qué vas a cambiar de parecer? Dios no va a cambiar de parecer. Ya Él te bendijo con eso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros nos aferramos a eso como seres humanos. Y por eso, aparte de la desobediencia, ¿qué viene en nosotros? La frustración por Dios. Pero la frustración es culpa de nosotros, la frustración no es culpa de Dios. La frustración es culpa de nosotros por pretender recibir algo que no nos conviene. Esa es la frustración. La invitación es a que cuando Dios te dé una promesa, tómala, trabájala, ora por ella, ten paciencia, agradécela, bendice cada día. Lo que se te presente, bendícelo, agradécelo y echa para adelante hasta que te la entregue. Porque si la quieres como a ti se te da, perdone la expresión, la gana, te vas a frustrar. Miren, ejemplo clásico de nosotros los padres con nuestros hijos. Aprendamos de eso. Cuando mi hijo era pequeño, Santi, yo toda la vida quise que mi hijo fuera futbolista, porque yo no lo pude hacer. Y lo metí en escuela desde los 5 años, y lo llevábamos acá, y sacrificábamos el tiempo con mi esposa. Todos los sábados, los miércoles, yo lo acompañaba, lo llevaba, y dije, uy, Santi iba a ser. Y yo decía, y se lo voy a vender al Barcelona, cuando tenga 14 años. Ya lo tenía vendido. Sí, ya estaba negociado ya. Eso era lo que yo quería. Y cuando el chino un día nos dice, como a los 15 años, papá, ya me cansé del fútbol. Y yo, oh. O sea, a usted se le cae el mundo. Se cayó el negocio. O sea, usted, así nos pasa. No entendí, no respeté su voluntad, lo que él quería. Y empieza uno a frustrarse. Y lo peor es que tú te frustras sobre algo que no es tuyo. Frustrate sobre algo que tú hiciste o no hiciste. Pero esperando de otra persona, no. Para esa otra persona Dios ya tiene un plan. No te metas en el plan de Dios para con tus hijos. Ora y agradécelo, pero no te metas, porque vas a salir frustrado de ese plan. Si vas en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Obediencia incompleta. Ese es otro de los errores. A ver cómo vamos de tiempo. Listo. Obediencia incompleta, imagínense. Le dice el Señor a Abraham, ¿qué me lo recuerda? Vete a la tierra que te he prometido. Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Es clarito o no? Yo algo que sí he aprendido de que conozco de mis señores, lo único que yo sé hacer en la vida es obedecer. Si usted a mí me dice, oiga, tómesele porque se le enfrió. Fácil, ya. No, pero es que ahorita, pasó ahorita. Tómesele que se le enfría. No, ahorita, cuando salga, a mí me gusta frío. Eso hacemos nosotros. Le damos vuelta a una orden. Y quieren que les diga una cosa, les voy a abrir mi corazón. Yo soy de un carácter fuerte. Yo soy mal geniado, que lo diga mi esposa, porque detesto que me desobedezcan. Uy, cosa que detesto yo en la vida es que me desobedezcan. Es tremendo la desobediencia, ¿cierto, Joana? Oiga, pero si usted le está diciendo, hombre, coloque esto aquí, pues colóquelo ahí ya. 2 segundos, ya no pasó nada. No, pero es que, espérate, no. Es que primero tengo que, y se inventan cosas. Primero, coloco el lápiz aquí. Pero no, espérese. Y, por Dios, o sea, si es sencillo, obedezca. De una vez, porque le da vuelta al asunto.
¿En serio? O sea, imagínense si uno como papá, un humano, con sus límites, con sus debilidades, le molesta. ¿Usted se imagina a Dios? Pues Dios, hijo, pero ven, te dije, o sea, haz caso. Y en cada casa hay uno de esos. No, en mi casa hay una. En serio. Mire, no. La única que obedece. Vamos a dormir. De una le hablo. No, de una. De una. Vaya y tome agua. Oiga, sí, la pajarita. Yo le digo, vaya y tome agua. Ya ella sabe que. Ahora la jaula y va y toma agua. Fueran así los hijos espectaculares. Pero, fíjense. Obediencia incompleta al salir de su tierra. A él no le dijeron, Abraham, llévate a tu primo, a tu tío, a tu abuela. No, a él no le han dicho eso. Vete de tu tierra y tu parentela. Váyase con su mujer y con sus hijos y chao. El hombre arrancó con primo, se llevó el barrio completo. Vámonos. Desobediencia incompleta de Abraham, así. Sin embargo, Dios no le dijo nada. O sea, te voy a dejar a ver hasta dónde aguantas. Yo te estoy diciendo que te lleves a tu primo Lot. O sea, cuando te dije a ti, en la palabra no dice, vete de tu tierra y tu parentela y llévate a Lot. Ojo, pilas, no vas a dejarme a Lot allá, no. Llévate. No dijo eso, Dios no dijo eso. Entonces, ¿por qué nos cuesta obedecer? La consecuencia de esa desobediencia, pues, estando ya viviendo juntos, pues qué pelotera por la tierra. Qué pelotera entre los pastores de este. Qué pelotera. Eso lo encontramos en Génesis 20, del 1 al 18, ya les dije. Bueno, aceptó la propuesta. No, perdón. Vamos en Génesis 17, 17, obediencia. Perdón, ya me pasé por ahí. Dice, bueno, cuando se agarraron entre los de Abraham y Lot, pues pasa lo que tiene que pasar cuando usted ya ve que el problema se agrandó, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí sí. Siéntense y unos cogen para allá, otros cogen para acá y solucionó el problema. Pero ¿por qué se tenía que demorar a Abraham en solucionar el problema cuando Dios le dijo, hombre, váyase solo, hermano? ¿Verdad? ¿Por qué tenía que demorarse? A eso vamos con obedecemos a pedacitos, ¿cierto? Ahora vamos con otro personaje rápidamente y vamos terminando. Moisés. Lo conocemos, ¿no? Moisés, wow. Entonces, vamos retomando de la charla. ¿Qué hizo Noé? ¿Cuál fue el error de Noé? Embriagarse, ¿cierto? Job. ¿Qué hizo Job? Cuestionó a Dios, ¿verdad? Después de Job, ¿quién venía? Abraham. Mentiroso, desobediente, ¿verdad? Ahora vamos con don Moisés. Porque don Moisés sí se fue más allá. Don Moisés se fue de asesinato y todo. Tremendo. Moisés. Sí. Actuar por cuenta propia, ese fue el error. Y cometer homicidio. Nos pasa, a veces nos dejamos llevar de la ira, ¿cierto? Yo me imagino, obviamente, él tenía la razón en, están maltratando a una persona, pues, pero no, eso no eran los términos, ¿verdad? Dios nos llamó a ser pacificadores. Yo me imagino que Moisés, ese señor, tenía un carácter terrible y lo que hizo fue, no, pero ¿cómo así que se está volviendo? Y fue y mató al egipcio. Y fuera el hecho, pues, si usted mata a alguien, ¿qué le toca hacer? Piérdase porque lo cogen y chao, ¿verdad? Bueno, eso pasó con Moisés. Eso lo encontramos, hermanos, en Éxodo 2, del 11 al 12, ¿verdad? Escondió por ahí el cuerpo. Fuera el hecho, el cuerpo del delito, vaya y lo llevó y lo escondió. Nadie se va a enterar. Éxodo 2, 11, 12. Entonces, eso nos pasa a nosotros cuando cometemos un error, cuando hacemos algo. Ese va por, ya aprendí, creo. Ese va por dentro, ¿sí? Ok. Listo acá. Pero no, ya no tiene. Acá. Ahora sí. La tecnología. Bueno, entonces, Éxodo 2, 11, 12. Ahí lo van a encontrar, ¿vale? Golpeó al hebreo, lo mató. Y eso nos pasa a nosotros. Cometemos pecado y cree que nadie nos está viendo. Alguien nos vio. Alguien nos vio y nos va a sapear, como decimos en Colombia. Tarde que temprano.
Pero lo más importante, Dios nos ve. Que a veces creemos que no, pero Dios es el que nos ve. La consecuencia de su crimen. Fue desechado por los mismos hebreos y perseguido. Claro, cuando ya se enteran de que mata a un egipcio, el faraón no va a estar contento, ¿cierto? Y le tocó, como decimos en Colombia, perderse por la ejecución del faraón. ¿Qué otro error cometió Moisés? Inseguridad y excusas ante el llamado divino. Ese sí que es clave, porque ese lo cometemos todos. Somos inseguros en el momento que Dios nos hace el llamado y sacamos excusa. Eso sí, Señor, ven, dame otro mesecito y yo te lo prometo. Después de un mes, yo le hago. Dame un mes más libre. Ahorita no, o el otro año. No, más bien. Hijo, comprométete con la iglesia, sirve, ayuda en esto. No, el otro año. Ya faltan 3 meses para acabarse el año mejor. Yo empiezo en enero. Y empezamos a alargar el trabajo que Dios nos puso. La obra que Dios nos puso, la empezamos a alargar. Eso lo cometió Moisés y empezó a sacarle excusas. Señores, que, a ver si se acuerdan ustedes, ¿no? Señores, que yo no sé hablar. Me da temor hablar en público. ¿Cierto, Joana? Me da temor hablar en público, yo no sé hablar. Dicen que él era corto de palabras o que tenía problemas al hablar, algo así. Era tartamudo. Entonces, Dios le dijo, no, tranquilo, Dios le saca a todo, Dios tiene respuesta para todo. Sí, ahí está tu hermano que habla muy bien. Ahí lo tienes al lado, te llevas a tu hermano y yo lo preparo. No, Señor, pero es que... Y me imagino, excusa tras excusa tras excusa. No, es que todavía estoy muy... Alguna que he escuchado, no, es que yo estoy muy joven para servirle a Dios todavía. Soy muy joven, me vino unos añitos más y después sí le sirvo a Dios. Excusas, ¿verdad? Eso está en Éxodo 4:10, para los que les gusta buscar allá. La consecuencia. La falta de fe en Moisés procuraron la ira de Dios, quien finalmente tuvo que asignarle a su hermano, a Aarón, como portavoz oficial en Éxodo 4:14. Otro pecado que cometió Moisés que nos pasa a nosotros, que a veces somos irascibles o iracundos, cuando las cosas no salen como queremos, ¿verdad? Imagínense que Moisés, mire esta película, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con Dios, recibiendo las instrucciones y escribiendo los mandamientos en las tablas, en las piedras. Después de semejante estar con Dios, semejante tiempo con Dios y bajar y encontrar un despelote, llegar y encontrar ese bacanal. Es como cuando usted le dice a su hijo, bueno, hijo, me voy de vacaciones, ahí está la casa, por favor, se portan juiciosos. Usted llegue y encuentre semejante parranda, gente borracha, todo sucio, las cosas, el jarrón más bonito roto, algo así encontró Moisés cuando viene con las tierras. Y la reacción de Moisés no fue, pero vengan, ¿por qué cometieron esto? Ustedes no saben qué es pecado. No, Moisés llegó y me imagino la palabrita que soltó. ¡Pra! Hasta ahí fueron las tablas. Las destruyó. Pecado de ira. Nos pasa a nosotros. A veces reaccionamos de formas que no debemos reaccionar. Bueno, aquí dice que el error, descender del monte Sinaí con las tablas de la ley escritas por Dios y las destruyó. Eso está en Éxodo 32:19, para los que les gusta la lectura. La consecuencia, aunque el pueblo había pecado gravemente, mire lo que dice la palabra, aunque el pueblo había pecado gravemente, la destrucción de las tablas originales obligó a Moisés a volver a hacer lo mismo que ya había hecho. Entonces, si esa decisión que vas a tomar ahí, antes de tomarla, no piensas 5 segundos qué te va a costar hacer eso, para que no lo hagas y tengas que volver a comenzar, ¿verdad? Y pierdas el tiempo. Entonces, tomémonos el tiempo cuando nos pase eso y pensemos bien lo que vamos a hacer o cómo vamos a actuar, para que no cometamos ese error. Desobediencia y orgullo también tuvo en Meribá el error. El pueblo carecía de aguas. ¿Recuerdan ese espacio cuando Dios también le dice, se está muriendo de sed y él le dice, háblale? La instrucción de Dios fue clara, háblale a la piedra. Y adivine, el otro tenía como el cable cortado, el celular, y va y le pega a la piedra. Dios no le dijo pégale a la piedra, Dios le dijo háblale a la piedra, y llegó el otro y
por el mal genio y le dio su consecuencia, la ira, ¿verdad? No obedecemos. Dios le ordenó explícitamente, mire lo que dice la palabra, explícitamente, toma la vara y háblale a la peña, a vista de ellos. Toma la vara y háblale a la peña, ¿verdad? Sin embargo, Moisés enfurecido con las quejas, claro, es que pobre Moisés, yo también me lo imagino. ¿Cuántos personajes era que iban con él? ¿Cuántos millones era que iban? Usted se imagina si a veces uno o dos hijos se le quejan a uno. ¿Se imagina a Moisés con todo ese pobre hombre? Pero tenía que probar la paciencia, ¿verdad? Entonces, las quejas del pueblo es lo que hizo. Le gritó: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y procedió a golpear la roca 2 veces con su vara. Esto está en Números 27. La gravedad para Dios. Al decir, os hemos de hacer salir, Moisés y Aarón se atribuyeron el milagro ellos. Imagínense, casi nada. Se atribuyeron el milagro ellos, o sea, no fue Dios. Además alteró el método divino. El método divino es que Dios le dijo hablar y él le dio su cascarazo a la piedra. Golpear en vez de hablar. Dios los juzgó por su falta de fe y reverencia pública. Y adivine cuál fue la consecuencia por esa desobediencia. No entró a la tierra prometida. Usted se imagina lo que dije hace como 20 minutos, por no caminar, por no obedecer, que usted se pierda de la gran bendición. Cuando Dios está esperando que usted llegue a esa bendición. ¿Cierto? Con el dolor en el alma, Moisés lo reconoció y dijo, la veo. Dios le dijo, te la muestro, pero no vas a entrar. Terrible debe ser que Dios le diga a uno, te muestro la bendición, pero no la vas a tomar. Después de luchar tanto por esa bendición, otro la va a recibir por ti. Duele, ¿no? Por desobedecer, ¿cierto? Rápidamente, David, y voy concluyendo, fue otro de los personajes, un hombre conforme al corazón de Dios. Wow, cuando uno le dicen, un hombre conforme al corazón de Dios, yo digo, no, pues ese está en los máximos, como decimos en Colombia, ese es el propio. Está arriba, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo dije, ¿qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque uno pues dice, bueno, un hombre conforme al corazón de Dios es el que obedece, es el que... Encontré algo textual. Hombre conforme al corazón de Dios, alguien cuyos deseos, actitudes y acciones están alineados con la voluntad de Dios. Tremendo, no es fácil. O sea, que lo que usted quiere, anhela, sueña, esté alineado con la voluntad de Dios. Wow. Tremendo, ¿no? Ese es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22, para que lo anoten y lo busquen. Hechos 13:22, la parte B, dice, el hombre conforme al corazón de Dios es una persona que realiza todo lo que Dios quiere. Ya, facilito. Obedece. Lo que Dios te dice, eso haz. Y serás un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Listo? Bueno, David, ya saben la historia, uno de los errores que fue tomar a las malas a esta Betsabé, ya lo sabemos, pero fíjense lo que hace la desocupación, que es lo que yo le atribuyo a esto, en este error. Estaban en guerra, el pueblo de Israel estaba en guerra. Y estar en guerra es que los generales, los líderes, el rey tenía que estar en la jugada, craneando, ¿cierto? Delineando, mirando, venga, vamos a atacar por acá, nos defendemos. No, el hombre andaba fuera de contexto. Se fue a pasear, a flojear, como decimos en Colombia, a perecear. Su mente se distrajo en otra cosa y no en lo que Dios le pidió que tenía que estar. Y por andar haciendo cosas que no son, es que comete este pecado. Toma una mujer que no debe tomar una mujer casada, sobre todo con un hombre, un comandante de él, de su ejército, que está en la guerra, que está protegiendo al pueblo, haciendo lo que debía hacer. Y el pecado de David es tomar a esta mujer, después cranear un plan con otra persona para poder asesinar al esposo de la señora, para poderse quedar con ella. Terrible. Entonces David no solo comete pecado él, sino que lleva a otras personas a cometer pecado. Y a veces pasa así cuando nosotros cometemos pecado. Lleva a uno
a Betsabé a cometer pecado. Y esta mañana lo discutíamos con mi esposo, porque mi esposa decía, no, es que el del pecado fue David. Claro, David fue el del pecado, pero él hizo cometer pecado también a Betsabé. Porque Betsabé no tenía por qué vivir esto. Ella no tenía por qué estar metida en este problema, por su desocupación. E indirectamente hace que Betsabé, que es una mujer casada, cometa el error. Obviamente, en esa época una mujer no se le podía negar al rey, porque era motivo de muerte. Entonces, pobre mujer en esa situación, ¿verdad? Y fuera del hecho, no contento con eso, cranea un plan e incluye a Joab. Joab es un comandante del ejército, un tipo trabajador, brillante, responsable, obediente, que está en la batalla, y usted meterlo en sus planes por estar tapando lo que hizo. Entonces mete a otra persona que no tiene nada que ver y hace que esta persona en ese plan mande a Urías al frente de la batalla y lo matan. Entonces, tremendo lo que hace David, ¿no? Pero con todos esos pecados que cometió David, algo importante, David se arrepintió. Por eso es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Se arrepintió, lloró, todo lo que hay que hacer, pero tuvo que pagar sus consecuencias. Y aquí vienen las perlas que le tocó vivir a David por haber cometido ese pecado. 1, tragedia familiar. La espada nunca se apartó de su familia. Por David haber cometido eso, su familia iba de desgracia en desgracia. Se mataron entre ellos mismos, entre hermanos. Mire lo que pasa. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Imagínense. En venganza, Absalón, uno de los hijos mayores de David, asesina a su hermano Amnón, porque viola a su hermana. Y luego Absalón lidera una rebelión contra su propio papá. Pues, miren lo que hace nuestro pecado. Cuando no somos conscientes del pecado, podemos estar trasladando esas maldiciones a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Muerte de su hijo. El primer bebé concebido de su relación adúltera con Betsabé enfermó y murió en el tiempo de nacer. Muere un bebé que no tiene la culpa por el pecado de David. El encubrimiento del pecado le costó la vida a Urías. Años más tarde, el orgullo de David al realizar un censo no autorizado derivó también en una plaga divina que mató a 70,000 personas. O sea, de ahí para allá, cuando un rey comete errores, pecados, mire lo que pasa. Y ya terminando, no podíamos dejar por fuera a las mujeres, ¿verdad? Rahab, rápidamente. ¿Saben quién es Rahab, no? ¿Saben quién fue Rahab? Aquellos que saben, ¿verdad? Josué 2, lo podemos encontrar en Josué 2. Rahab en esa época era una mujer inmunda para la época. Sí, era una prostituta, ¿verdad? Pero fíjense el Señor. Entonces, aquí he ido mostrando que en la imperfección del hombre, para Dios es perfecto para el propósito. Entonces, no nos sintamos imperfectos. Tenemos un propósito para Dios. Con todas nuestras fallas, nuestros errores, somos importantes para Dios. Dios nos ama y espera de nosotros algo. Eso es lo que debemos tener nosotros claro. Que estos hombres y estas grandes mujeres de Dios tuvieron grandes errores también. Y así como yo tuve errores, también el Señor me perdona. Pero Dios espera que yo sirva de punta de lanza. Dios espera encontrar en mí un instrumento de bendición, no solo para mí, para otros, ¿verdad? Eso es lo importante. Rahab, obviamente, la vida de ella cambia cuando llegan los 2 espías que manda Josué. Vayan y espíen a Jericó a ver qué debilidades encontramos. Entonces, se dan cuenta de que llegaron los 2 espías, entonces ella los esconde en su casa. Una mujer que no era del pueblo de Israel, que estaba en ese pecado, ¿verdad? Y una mujer tocada por Dios, ¿cierto? Inmediatamente le dio escondite a estos 2 señores, los escondió, los encubrió, hasta tuvo que mentir. Pero fíjense qué logró Rahab con esto, una señal. Con los 2 espías. Los 2 espías dijeron, si nos ayudas a escapar, cuando vengamos a destruir al pueblo, a ti y a tu familia no te va a pasar nada. O sea, fíjense cuando yo hago un pacto con Dios.
Cuando yo hago un pacto con Dios, estoy trayendo cobertura sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis nietos. No es solo para ti, son para tus futuras generaciones cuando tú haces pactos con Dios, ¿verdad? Y Dios es hermoso, maravilloso, que lo va a hacer cumplir. Entonces, la señal como garantía era pues que colocaban un hilo rojo en la puerta o en la ventana, y cuando llegara el ejército israelí, no iba a atacar a los de esa casa. Y realmente así pasó. Esta señal sirvió para que el ejército israelí identificara su hogar y la protegiera. Fíjense que gran bendición. Donde hay destrucción, Dios cómo protege a tu familia. El rescate. Cuando las murallas de Jericó cayeron, eso está en Josué 6, para que lo lean más adelante. Josué 6. Y la ciudad fue destruida, Rahab y toda su familia fueron los únicos sobrevivientes. El pacto de una mujer que pudiera haber dicho, no, yo no soy digna para Dios. Una mujer que le sirvió a Dios, ¿verdad? Una mujer que encubrió a ángeles, puede decir uno en su casa. Y confió. O sea, a veces cuando lleva a su casa personas de Dios, usted no sabe lo que se puede convertir eso para su casa, para su familia, para sus hijos, ¿verdad? Linaje es lo más importante. A pesar de ser Rahab una persona no deseable en esa época, mire el linaje de Rahab. Lejos de su pasado, Rahab se integró al pueblo de Israel. Una vez cayó Jericó, Rahab se integra a Israel y se va con ellos, ¿verdad? Dios le dio una nueva identidad. Cuando tú aceptas a Dios, cuando tú te preparas para Dios, vas a tener una nueva identidad. Tu pasado no existe más. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Te da nueva identidad Dios cuando haces un pacto con Él. Te cambia el nombre. Yo alguna vez creo que una charla acá di que hablaba de que Dios cambia nuestros nombres. Cuando nos abrimos para que Él nos use, Dios cambia tu nombre. No sé cómo nos iremos a llamar allá, pero ya tienes otro nombre porque te dio una nueva identidad, ¿verdad? Dice, el linaje de Rahab. Imagínense, se casó con un hombre llamado Salmón. Salmón, el esposo de Rahab. Imagínense, Dios le da esposo. No les vaya a dar hambre. Ya veo que están dándole hambre porque dije Salmón. Dios le da un esposo a Rahab. Mire las maravillas, las bendiciones. Se convirtió en madre de Boz. Ascendió a ser bisabuela del rey David. La bisabuela del rey David, nada más y nada menos. La bisabuela del rey David. Y eventualmente, antepasado directo del Señor Jesús. Dígame usted. Y el pueblo la desechaba. Y mire quién terminó siendo Rahab. Bisabuela. Imagínese. Antepasado de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué bendición! Lo encontramos en Mateo 1:5 para que lo lean más adelante. Aquí dice Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Sabes quién fue Ruth? No. Obed, padre de Isaí. ¿Sabes quién es Isaí? No, el papá de David. Y así sucesivamente. Imagínense. Mateo 1:5. Y por último, que creo que me pasé 15 minutos, pero es importante no cortar porque también las mujeres tienen grandes cosas aquí en la palabra de Dios. La mujer samaritana. Increíble. Yo le decía a mi esposa esta mañana y se reía. ¿Tú sabes cómo se llama la mujer samaritana? Es una palabra, esa es una pregunta acorchadora. ¿Alguien sabe aquí cómo se llama la mujer samaritana? En la Biblia no dice, ¿verdad? Por ningún lado. Siempre hablan de la mujer samaritana. Yo me puse por allá a investigar y dice, la tradición de la iglesia ortodoxa la identifican con el nombre de Fotina. Fotina, qué nombrecito. Ellos la hubieran dejado así como samaritana. Así. Que proviene del griego y significa la luminosa. Fotina, la luminosa. En Juan 4, la vida de la mujer samaritana, ahí está toda la vida de la mujer samaritana, cambió radicalmente tras un encuentro fortuito con el Señor Jesús. Recuerden que en esa época, un israelí con un samaritano, nada que ver. No podían ni ver, no podían hablar. O sea, tradicionalmente ellos no podían juntarse. Y mucho menos en la época, un hombre con una mujer hablarle. Tremendo, ¿no? Y el Señor Jesús
toda esa ley Sí, Señor Jesús le pide agua, ¿verdad? Eso es lo que conocemos, que el Señor Jesús se sienta en el pozo, fue hacia el mediodía. Yo me imagino el Señor después de esa caminata se quitó sus sandalias y yo me voy a sentar aquí, tengo sed. Y venía la mujer y dijo, dame agua, ¿cierto? Y ahí empieza la historia. Entonces el Señor Jesús termina diciéndole, para resumir, si tú supieras, yo te pido agua, que me la voy a tomar, pero voy a tener sed más tarde. Pero el agua que yo te voy a dar de beber, no te va a dar sed, porque es agua de vida eterna. Y ella no entendió. Obviamente, uno en esa época que le hable de Jesús así, uno queda más loco que el hijo de la inversión. O sea, que uno perdido, pero el Señor va y le desmenuza la palabra y le dice el agua de vida, y le explica. En la conversación, ella descubre, porque el Señor Jesús les dice, van a la conversación adelante un poco y le dice que algo que ella tuvo 5 esposos y que el que tiene ahora no es el esposo. Y yo, ¿cómo así? O sea, eres profeta. O sea, ella entiende que con el que está hablando no es cualquier personaje. Dios la toca e inmediatamente esa mujer sale corriendo a echarle el chisme, ¿no? O sea, dejó botado todo y el que estamos esperando lo tengo allí, me está hablando. Y fue y se trajo una cantidad de gente. Allá está el que estamos esperando, ¿verdad? Hubo una revelación que tengo acá que se llama la revelación mesiánica. Y a través de esa conversación, de esa charlita, en donde Jesús, de acuerdo a la ley, no podía hablar con ella, ¿cuántas personas no fueron transformadas? Conocieron de Dios. Sobre todo de un pueblo que estaba distante del pueblo de Israel, ¿verdad? Esa fue la revelación, transformación y testimonio. Dice que emocionada, lo que les dije yo, dejó su cántaro de agua y echó a correr hacia la ciudad para contarles a todos sobre el hombre que le había revelado su vida. Su testimonio fue tan poderoso que muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús y le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Y el Señor se quedó 2 días más con ellos. Hasta aquí la charla. Espero que de verdad el Señor haya tocado con esto. Sobre todo, lo importante más que la charla es lo importante que somos nosotros para Dios. Que Dios no te ve perfecto, pues en medio de esa imperfección que nosotros tenemos, Dios lo que necesita es obediencia y disposición, que fue lo que dijimos al comienzo. Entonces, tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Pregúntenle a Dios cuál es el propósito. Esa es la oración. Pregúntele, Señor, aquí estoy. ¿Para qué sirvo? Como decía la canción, ¿a dónde me voy a esconder?